tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 42 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando acerca de la crisis del agua. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue esta semana? Bueno, Axel, creo que de la chingada. Sí, Beto. La neta es que el viernes tuve como de los peores días que he tenido en toda mi vida. No sé si el peor, o sea, a lo mejor no, quizá de los peores. Pero estaba tan bajoneado que todavía ayer estaba pensando en decirles que mejor no, pero dije, no, pues ya hemos pospuesto mucho esta participación y el tema es actual. Y hoy afortunadamente ando ya más optimista, pero sí, el viernes. Pues justo nuestro invitado, pero mejor si quieres preséntalo y ya luego cuento mi triste historia, amigo. Ok. Pero como pueden ver, el día de hoy tenemos a un invitado especial, Paco Lemus. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Beto, Andrés, Axel, muchas gracias. Y pues un saludo para toda la banda que sigue el podcast. Espero que les lata lo que vamos a platicar hoy. Entonces, Gracias por cabe estar decir aquí. que no eres familiar de Dani Lemus, pero sí así se promocionan en los Sí, espacios, como así nos, primos. así nos promocionamos en la Facultad de Ciencias Políticas como Sí primos. es. Y antes de que nos ayudes con tu presentación, Paquito, quiero recordarles que sigan nuestras otras redes sociales, Treats of México, el canal de Axel, Maca Studios y las fotografías de Titi en el Instagram, en mi canal de YouTube, Psycho HBO. ¿Tú tienes algo que quieras que recomendemos, Paquito? Pues mi Instagram, yo creo que estaría chido que me sigan ahí para que vean también mis fotos. Estoy como Paco J. Lemus. Así estoy en todas las redes sociales, también en Twitter, pero ahí en Instagram es donde estoy más activo. Va, perfecto, ¿Eres pues. fotógrafo también, verdad, colega? Pues le hago ahí el cuento. Ya ve que lo de hoy es hacerle a todo y no pegarle bien a nada, ¿no? Y no vivir de nada, sí, Sí, pero disfrutarlo todo, sí, sí. pues sí, es pluriactividad. Sí, así es. Pues ya saben, sigan a Paquito también en su Instagram. Y ahora sí, Paquito, ayúdanos a presentarte, porfa. Hola, hola, ¿qué tal? Pues miren, yo tengo algunos años que he estado trabajando temas ambientales. Empecé trabajando bosques en la licenciatura, comunidades forestales, luego en la maestría continué con ese rollo y pues yo estudié, aunque no tengo el grado, el doctorado en sostenibilidad y ahí fue donde pues ya me clavé en el tema del agua, ¿no? Que digo, desde el principio, sí, pues uno va reconociendo que el agua es como uno de estos temas centrales para toda la gente, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a los bosques encuentra en el tema del agua como pues su principal objetivo, ¿no? La gente me decía siempre, no, pues nosotros cuidamos el bosque porque del bosque viene el agua y el agua es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, pues como que para mí fue lo lógico moverme al siguiente paso, ¿no? Ya para el último gran grado, y empezar a entender un poco más sobre la dinámica del agua, ¿no? Y bueno, pues para alguien que viene de ciencias sociales, pues yo soy economista, luego estudié ahí en la Facultad de Ciencias Políticas mi maestría, pues de repente sí pareciera que son temas que no, pues que son medios ajenos a uno, ¿no? Pero, pues digo, a final de cuentas los seres humanos somos los que gestionamos los recursos naturales y los que les damos en la madre sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente no es un tema tan alejado de lo que trabajamos desde esta perspectiva. Sí. Oye, colega, yo te iba a preguntar porque nos mandaste un texto de tu autoría, uno de los dos que Ajá, mandaste, sí. y yo ya me habías platicado más o menos que trabajabas en la zona de Valle de Bravo, pero quizá lo primero que se me viene a la mente para abrir conversaciones, la crisis que estamos viendo de sequía actual es una cuestión, digamos, digo, en lo que tú hayas escuchado, no me tienes que dar la respuesta, ¿no? Pero Ajá, ¿será una ajá. cuestión coyuntural? O sea, de que este año no hubo lluvias, o es una cuestión que ya, o sea, la vida en adelante se va a poner preocupante. Pues yo creo, es una muy buena pregunta, Axel. No sé si yo tenga una buena respuesta para ella, pero pues sí, o sea, creo que la cosa es que se están conjuntando
los dos factores, ¿no? O sea, si coyunturalmente está sucediendo algo, a mí me parece que, por ejemplo, este tema escandaloso que se dice de que en un año el Cutzamala truena, eso me parece que es pues propaganda, ¿no? O sea, es una forma de decir las cosas como para que la gente agarre la onda, que no siempre funciona, pero que no, a mí me parece que, digo, y conozco más o menos la problemática del Cutzamala, porque justamente era lo que yo estaba trabajando, me parece que es una exageración, ¿no? O sea, no creo que eso pase, se le invierte muchísimo dinero a la onda del Cutzamala, y además, pues la Ciudad de México no va a dejar de depender de las extracciones de agua, ¿cómo se dice? De los trasvases, ese es el nombre técnico, un trasvase de agua, ¿no? Cuando le quitas agua a otro lugar y lo llevas a uno donde se necesita, ¿no? Prácticamente todas las ciudades del mundo sobreviven, y las más importantes sobreviven con trasvases, ¿no? O sea, el agua ya no les alcanza. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera empezar contándoles un poquito y con eso voy a intentar ir respondiendo lo que preguntó Axel. Pues que el tema del agua es algo que se rige como que por leyes muy elementales, ¿no? Y a veces no caemos en cuenta en ello, ¿no? Y una de esas leyes, pues la primera es la de la materia, ¿no? No se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, pues el agua no se puede crear, no se, tampoco deja de existir. El tema es que más bien la estamos contaminando, y el agua que antes estaba disponible para que la bebiéramos, para que la utilizáramos pues en nuestras actividades cotidianas, pues ya no está ahí. Una, porque está contaminada, o dos, porque está en otra parte, ¿no? O por ejemplo, pues cuando el agua se va al mar, pues también tiene una razón de ser que el agua se vaya al mar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba más chavo, o estaba niño, pues yo decía, pues para qué dejar que los ríos corran hacia el mar, ¿no? Pues esa agua debería de mejor evitarse, evitar que se vaya para allá. Pero pues esa agua que llega de los ríos al mar, pues también tiene una función en los ecosistemas. Si esa agua dulce no nutre al mar, pues mucha vida de la que se desarrolla en esos ecosistemas, pues tampoco ya no se puede seguir desarrollando. Por ejemplo, muchos bichos del mar, pues necesitan crecer, por ejemplo, sus primeros meses o sus primeros años, vivir en estas zonas donde se encuentra el agua dulce con el agua salada, los esteros y este tipo de cosas. Entonces, si nosotros no dejamos que el agua corra hacia ese tipo de lugares, pues estamos generando afectaciones ambientales que generalmente no estamos conscientes de ellas, pero que ahí están, y que de alguna u otra manera luego, eventualmente vamos a recibir los impactos de esos efectos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la destrucción de manglares. Pues los manglares también son esta vegetación que crece muy cerca de la tierra y el mar donde se encuentran, y pues le reduce mucha salinidad a los mares, cambia su composición del agua, ¿no? Y permite que ciertos organismos puedan sobrevivir, o permite también, pues, nivelar más o menos los impactos ambientales. Por ejemplo, o sea, esto ya se ha dicho mucho, que cuando deja de haber mangle en las costas, pues los huracanes pegan más fuerte, hay impactos más negativos que finalmente van a dar a la economía, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues entonces el agua que consumimos en la Ciudad de México no es agua que le sobre a alguien más. Esta es una visión pues bastante ingenua y bastante hojaldra también, ¿no? O sea, el pensar que el agua que le sacas al Cutzamala es agua que allá no necesitan, pues es prácticamente una agresión, ¿no? Porque en realidad es agua que sí se necesita, ya sea para la gente o porque allí hay ecosistemas que requieren de esa agua. Sin embargo, nosotros se los quitamos, los ríos ya no funcionan de manera normal, se van y se quedan en una presa, esa presa pues se agarra y se lleva a otro punto, y luego en ese punto no solo ya no dejamos que corra, sino que nosotros la obligamos a correr, porque ustedes sabrán, pues, la diferencia de altura entre Villa Victoria, que es el último punto del sistema Cutzamala, a la Ciudad de México, pues es no sé, perdón, no tengo el dato aquí, pero son miles de metros, no sé, es muchísima altura, y nosotros tenemos que utilizar mucha energía eléctrica, sobre todo, para llevar esta agua, pues, de esa zona a la Ciudad de México. Y pues
como si esto fuera poco, mucha de esa agua que se transporta, pues se va desperdiciando, porque desde el sistema Cutzamala hasta la Ciudad de México, todos los sistemas de tuberías están viejos, dañados, llenos de huecos, luego tiembla, se rompe la tubería, entonces ya lo que a nosotros nos llega es una cantidad de agua muy menor a la que le quitamos a las cuencas. Esta agua probablemente pues nutre, ¿no?, a los mantos freáticos, pues en algunos lados pues, nutra algún ecosistema, pero pues el caso es que nosotros estamos gastando mucha energía para tirar esa agua en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, y tratando de aterrizar eso, entonces también es el tema de la gravedad, ¿no? El agua se rige, otra de esas leyes básicas por las que se rige el agua, pues es la de la gravedad. Generalmente el agua se va a mover de acuerdo pues como estén las caídas, ¿no? Entonces, por decir, la gente que se dedica a estudios del agua trabaja mucho con cuencas, que es este tema de cómo están configuradas las montañas, la orografía del planeta, y cómo el agua llega a algunas partes. Por ejemplo, pues en la Ciudad de México, la Ciudad de México es parte de una cuenca, la cuenca del Valle de México, y pues tiene características muy particulares. Simplemente pues tenemos todos estos sistemas montañosos que rodean a la Ciudad de México, donde llueve, se cae cierta cantidad de agua, escurre y nutre. O sea, en otros tiempos, esta agua que llovía en los cerros cercanos de la zona de esta cuenca, pues terminaba de alguna u otra manera en el punto más bajo de la cuenca, que era el lago de Texcoco, ¿no? Pero por azares del destino, obviamente no fue ningún azar, pues ese lago dejó de existir, ¿no? Porque consideramos que no era necesario tenerlo ahí, que más bien estorbaba, y entonces pues ahora esa agua tiene que irse a algún lugar. Y el problema es que generalmente pues se va a los desagües. Por ejemplo, un problema muy común con el agua en la Ciudad de México es que esta agua que cae pues ya no llega al drenaje natural, porque ya no hay tierra, ¿no? Eso es parte de la respuesta también, Axel. Como ya no hay tierra en las ciudades, porque ya todo está lleno de cemento, pues es agua que no puede seguir su curso natural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Desde hace más de 100 años existe este gran drenaje, empezó con Porfirio. Ya esto del tema del agua ya era un problema desde la época de los aztecas. Incluso hubo un emperador azteca que lo mató un diluvio. O sea, es neta, o sea, no es ¿cómo se dice? No es una metáfora, neta, el güey se murió porque empezó a llover. Quiso subir las escaleras como para refugiarse en el templo y se resbaló y se cayó y se murió. Pero antes había hecho algunas cosas que justamente le habían advertido: no juegues con esto, ¿no? No juegues con el agua porque vas a pagar las consecuencias. Entonces es hasta como una maldición. Es interesante toda esa historia, ¿no? La gente que se dedica a estudiar agua desde la perspectiva social todo el tiempo está retomando este tipo de historias para que nos demos cuenta de cuán graves han sido los problemas que hemos enfrentado. Entonces, con Porfirio Díaz se construyó por primera vez este drenaje, que lo que intentaba hacer era sacar toda el agua, porque pues la Ciudad de México sigue siendo una cuenca y además se está hundiendo, ¿no? Entonces, sacar toda esa agua y mandarla a otro lado para que la ciudad no se inundara. Ustedes recordarán que la Ciudad de México constantemente se inundaba. Todavía en 1900, en los años 20, me parece, o sea, hace un siglo, la Ciudad de México se pasó varias semanas totalmente inundada. Y todavía en aquel tiempo, pues, por ejemplo, el canal de la Viga seguía llegando desde la zona de estas zonas de Xochimilco y por ahí pues prácticamente hasta el centro de la Ciudad de México, y todavía había calles que eran navegables, ¿no? Luego, pues ya han pasado muchísimas cosas y pues finalmente se construyó un gran drenaje, este drenaje profundo, que lo que hace es sacar toda esta agua que es entre suciedad, drenaje, agua de lluvia, y mandarla a otro lado. Entonces nosotros hemos roto la dinámica natural del agua en la Ciudad de México.
Tomamos agua de una cuenca, que es la del Balsas, y que debe salir al Pacífico, la llevamos a la Ciudad de México, y luego en la Ciudad de México hacemos todo un esfuerzo hacemos un gran esfuerzo para llevar el agua, y hacemos otro gran esfuerzo para sacarla de la Ciudad de México y mandarla al Golfo de México. O sea, rompimos totalmente la dinámica de las regiones, como ustedes, y todo esto tiene consecuencias, ¿no? Ustedes sabrán que mucha del agua que sale de la Ciudad de México, todas estas aguas negras, se utilizan para regar cultivos en la zona del Valle del Mezquital, en Hidalgo. Y todas esas verduras que se cultivan ahí, con toda esta agua puerca que sale de la Ciudad de México, pues adivina en dónde acaban esas verduras, ¿no? Constantemente, la Ciudad de México, como todas las ciudades, está abusando de las zonas rurales, ¿no? Cada vez más lejos. Primero robamos agua de Chapultepec, luego de Xochimilco, luego tuvimos que movernos a Lerma, ahora ya hasta Michoacán, ¿no? Llega el sistema Cutzamala, y luego generamos otros impactos para el otro lado, ¿no? Hacia el Golfo de México. Pero todo eso se nos va revirtiendo, ¿no? Las venganzas son constantes. Por ejemplo, por un lado, pues que comemos vegetales que fueron regados con aguas puercas que nosotros mismos generamos. Y por otro lado, pues que también tenemos todo un cúmulo de gente en la zona del Cutzamala, pues que está encabronada. Digo, y esto no, nadie me lo cuenta porque yo lo he visto, ¿no? Hay un despojo constante del recurso natural y la gente dice, no es que la gente sea mala onda, o sea, perdón que lo diga de forma tan frívola, ¿no? O sea, la gente en las zonas del Cutzamala no es que diga, pues como esta agua es para los chilangos, me vale madres y voy y tiro basura. No pasa eso, ¿no? O sea, la gente sí respeta el agua porque es su agua, pero tampoco les puedes exigir nada. O sea, por ejemplo, si vieron este articulito que les mandé, un problema muy grave que está pasando en estas zonas es que hay mucho cultivo de papa, porque la papa necesita de tierras muy buenas, generalmente tierras que eran bosque, que quitaron el bosque y ahora están ahí sembrando papa, se les atasca de agroquímicos, y tú puedes ver desde zonas muy altas en la zona de la subcuenca de Valle de Bravo, por ejemplo, que ya en los pequeños riachuelos que se forman ahí, porque en las zonas altas siempre vamos a encontrar ríos pequeños, luego van creciendo, ¿no? Por los escurrimientos que se van haciendo de los cerros, van creciendo, pero tú ya encuentras desde zonas muy altas pequeños ríos que apestan a contaminación por agroquímicos. Y son las papas de Sabritas, o sea, son Sabritas y son Barcel cultivando papas en esas zonas porque es muy barato, porque la gente está jodida y no tiene oportunidades, entonces ellos llegan y le dicen, mira, si siembras maíz, si bien te va, vas a ganar, vas a poder vender tu maíz, ni siquiera no vas a ganar, vas a poder vender tu maíz en 4,000 pesos la tonelada. Y para lograr eso vas a tener que trabajar un montón de meses, estar cuidando tu parcela, estar barbechando, estar haciendo esto, aquello, tras. Mejor mira, más fácil, réntame tu tierra en 8,000 pesos, y es más, hasta te voy a dar chamba, tú vas a trabajar en la parcela y mira, tú no vas a arriesgar nada. Nada más que lo que no te dicen Barcel, ni te dicen Sabritas, y la gente lo sabe, es que tu tierra se va a acabar. Parte importante del manejo del agua es qué estás haciendo con el suelo. Si tú no manejas bien tus suelos, vas a tener problemas con el agua. Entonces, por ejemplo, querer solucionar los problemas del agua simplemente atacando al agua es una falacia. No va a suceder porque necesitas atacar los problemas desde las zonas altas. Entonces, por ejemplo, este es un problema ahí. Tú cuando te compras una bolsa de papas Sabritas, no estás tomando en cuenta todos los impactos que está generando pues ese ratito ¿cómo decirlo, no? Esa golosina que te estás echando, ¿no? Que por un lado, pues la bolsa que va a estar ahí por 500 años, y por otro lado, que estás comprando la destrucción de las zonas que abastecen de agua, que aquí en la Ciudad de México o cualquier otro punto que se abastezca, porque también Toluca se abastece de esa agua.
Entonces, híjole, creo que estoy como haciendo muy grande el problema y a lo mejor no estoy aterrizando en nada, pero a lo que quiero llegar es que nosotros estamos viendo como todos estos problemas se van juntando, se van haciendo una bola de nieve cada vez más grande y eventualmente pues vamos a pagar las consecuencias. Por ejemplo, a mí me parece que más preocupante que este cuento de que el sistema Cutzamala va a colapsar, porque eso no creo que suceda, me parece más preocupante el tema de los conflictos que se están generando por el agua, porque resulta que cerca del sistema Cutzamala hay gente que no tiene acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo te puedes explicar tú que junto a esta gran obra de infraestructura que a nivel internacional es una gran obra, o sea, es de envidiarse, tienes gente que no tiene agua ni para pues ni para tomar, ¿no? Ya ni hablemos de para bañarse, para. Entonces, ahí tenemos estas grandes contradicciones que son las que finalmente nos llevan a la crisis del agua. O sea, es esa crisis que no es una crisis de que el agua vaya a desaparecer, no es una crisis de que el agua vaya a dejar de estar ahí, es una crisis de cómo se reparte, primero cómo se reparte las responsabilidades, porque a la gente que vive en la zona alta de la cuenca le toca cuidar el bosque, si cortan un arbolito, es más, si van al bosque y sacan leña y los cachan, los meten al bote por un delito federal. Pero ellos que digamos son los guardianes del recurso natural no reciben ningún beneficio, al contrario, luego ni agua tienen. Pero en la Ciudad de México pues tenemos gente que simplemente abre su llave, paga como a creo que cuesta centavos el metro cúbico de agua en la Ciudad de México, o sea, centavos, y tú abres la llave y ahí tienes tu agua, ¿no? En unos lugares mejor que en otros, eso también hay que aclarar, o sea, no es lo mismo abrir la llave en Santa Fe que abrirla en Iztapalapa, ¿no? Porque pues sí, o en Ecatepec, pero nosotros no nos damos cuenta. Si tú vas ahorita y te sales a la calle a preguntarle a una persona de la Ciudad de México de dónde viene el agua que consume, estamos casi seguros que más del 70% de la gente no te va a saber decir, ¿no? Y es más, yo no sabía de dónde venía el agua de México. Cuando yo empecé la maestría, me tocó compartir espacio con gente que se dedicaba al agua y de verdad me sorprendí, ¿no? Al escuchar todo lo que hay detrás, ¿no? Del manejo del agua o sea, es una historia de terror. Y ya han pasado 10 años y las cosas para nada han mejorado y pues claro, sí es cierto, están empeorando, pero no es porque el sistema Cutzamala vaya a colapsar y se vaya a romper, es porque no hemos hecho nada para cambiar esta situación. Y con esto quiero terminar esta parte, perdón, porque ya le di como ya generé muchas ramas de este árbol, pero por ejemplo, hoy por hoy la Ciudad de México, y esto yo hice una entrevista con una de las autoridades actualmente del agua en la Ciudad de México, la Ciudad de México no tiene ninguna intención de reducir su dependencia de agua del trasvase, al contrario, le preocupa más a la Ciudad de México, y esto no es una crítica, o sea, esta es la realidad y lo entiendo totalmente, a la Ciudad de México le preocupa más sacar más agua del subsuelo, porque si sigue sacando agua del subsuelo, es donde tiene los principales problemas. Lo que acaba de pasar en la línea 12 aparte de la corrupción y todas estas cosas, también tiene que ver con estos problemas que está enfrentando la Ciudad de México, que son zonas que antes eran lago o que son arcillosas, que tienen ciertas características y que se han quedado sin agua. El temblor del 2017 no tuvo nada que ver con problemas ambientales. Los temblores pasan por otras cosas y no tienen que ver con la forma en la que nosotros estamos maltratando al planeta. Pero las consecuencias de esas situaciones sí tienen que ver con el manejo ambiental que nosotros estamos haciendo. Entonces, llama la atención que donde hubo más destrucción en el 2017 son estas zonas que eran las orillas del lago, lo que les da ciertas características, pero que además están sobreexplotadas porque seguimos sacando y sacando y sacando agua de debajo de la ciudad, ¿no? Entonces, entiendo la posición ahorita del gobierno de la Ciudad de México de que tenemos que seguir dependiendo del trasvase, porque si seguimos sacando agua del subsuelo, esto se va a poner peor. Pero entonces estamos envueltos en un círculo vicioso. Y nada más para terminar, la Ciudad de México consume 366, cada habitante de la Ciudad de México, en promedio,
y no vivimos en los promedios. En promedio consumen o consumimos, digo, porque yo también estaba allá en la ciudad, 366 litros de agua diarios. O sea, una familia de 4 personas consume prácticamente 2 tinacos de Rotoplas diarios, de estos de 1000 litros. Imagínense qué cantidad de agua. Obviamente, si alguien me está viendo en Iztapalapa, va a decir, ¿de qué demonios estás hablando si en mi casa ni siquiera hay agua? Pero eso quiere decir que en Santa Fe hay una familia que no se echa 2 tinacos, se echa 4 y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, si quieren, ya creo que yo ya me extendí mucho en esta parte y creo que es mejor que ustedes vayan comentando como para mejor ir yo aterrizando en los puntos que les parezcan a ustedes más relevantes, ¿no? Es que bueno, es que sí, hay como muchos temas importantes, ¿no? Pero aquí el tema sería cómo frenar esa bola que mencionas, ¿no? De nieve, porque como dices, bueno, a la Ciudad de México no le importa nada, ¿no? Pero también algo que se menciona en algunos artículos es que también el cómo se está edificando la ciudad, haciendo los trazos, en donde realmente pues les vale madre, ¿no? Cada vez hay más población, cada vez estamos generando más infraestructura, pero desde esa infraestructura pues es a nivel vertical, que también es un pedo, ¿no? Porque si entre más edificios haces hacia arriba, pues hay que sacar agua, ¿no? Y entonces todo eso también es un pedo y que no se está tomando en cuenta, ¿no? O sea, tú cada vez puedes llegar, güey, estás en un nuevo edificio ahí van 500 departamentos, ahí va una plaza nueva, o sea, son cosas que realmente no se están poniendo atención y que les vale un pito, ¿no? O sea, les vale madre. O sea, tan solo cuántas plazas tenemos. Ahí donde vivíamos nosotros, no sé, kilómetros, no sé, tal vez 10 kilómetros la redonda, teníamos como 6, 7 plazas, cabrón, ¿no? Entonces... Sí, y cada que escarban en un terreno es para hacer una plaza nueva. Sí. Entonces, ¿cómo frenas eso, no? O sea, como dices, nadie le está poniendo atención. Dices, a lo mejor no va a reventar esta madre, ¿no? No va a reventar, pero tú puedes decir, tenemos agua para aventar para arriba, pues no sé, pero creo que sí es preocupante, ¿no? O sea, que realmente no se están poniendo así como pues pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo saben que ya de ahora en adelante pues ya no se van a hacer plazas o ya no se van a hacer estructuras verticales, ¿no? ¿Cómo frenas eso? Y ahora que dijiste también lo del terreno y los tipos de terreno y eso es lo que teníamos y con relación a lo del temblor del 17, hubo un meme muy cagado que decía, era así como cuando llegaron así, todo lleno como de agua y de chinampas, y decía un güey, aquí vamos a hacer nuestra ciudad, chingue su madre, ¿no? Y todos, aquí es pura agua, es medio peligroso. Chingue su madre, aquí va a ser nuestra pinche ciudad. Aquí va a ser, dije, se va a ver mamalón. Aquí se va a ver. Pero bueno, sí. Pues ahí, Sí, o sea, sí, por ejemplo, ahí vemos justamente estos fenómenos sociales, cómo entran en juego, ¿no? Porque tú dirías, bueno, ¿a quién se le ocurre que una ciudad que estaba en un lago que se la pasa inundándose, ¿por qué demonios se les ocurrió hacerla la metrópoli más importante del país, ¿no? Pero pues es que son las dinámicas, o sea, ¿cómo decirlo? Pues la costumbre. De entrada vivimos en un país que siempre ha sido muy centralizado, ¿no? Políticamente y económicamente, ¿no? Entonces, pues como que esa dinámica ya no se rompió, ¿no? O sea, la idea de que ese era el lugar ideal para mantenerse y todos nos fuimos, pues digo, como que toda nuestra sociedad se fue haciendo a la idea de que ya no podía ser de otra forma, aunque llegó un punto cuando en la Nueva España donde se pensó que la Ciudad de México debía trasladarse, ya sea como más, bueno, el centro de la Ciudad de México, trasladarlo a Azcapotzalco, donde no se inundaba, o de plano sacarlo, pues ya a otro lado, tal vez a Puebla, ¿no? Para desgracia de la de la mexicanidad, afortunadamente eso no pasó, pero ya estoy metiéndome con gente, ¿verdad? Luego porque la gente deja de escuchar los podcasts. No, es broma, gente de Puebla. Es muy bonita la ciudad. No, pero sí se llegó a plantear eso, sin embargo, pues era más difícil, o sea, ya estaba como la dinámica de que ese era el centro y era más difícil hacer el cambio y romper las instituciones, ¿cómo decirlo?, informales, pues ya ven que son muy difíciles de romper. Por ejemplo, cuando la gente decide que en ese lugar quiere hacer la parada
para que muevas tú una parada de un camión de un punto a otro, tienen que pasar prácticamente siglos, ¿no? Porque la gente va a seguir tomando el camión en el mismo lugar donde siempre. Entonces, pues es como estos hábitos que nos resistimos a cambiar. Pero bueno, sí, hay un tema ahí de cómo podemos detener esto. Pues primero que nada, necesitamos ser más conscientes sobre nuestro consumo de agua. Vivimos en un paradigma de una falsa abundancia. Creemos que hay agua para aventar para arriba, ¿no? Y dependiendo de dónde vivamos, nos la creemos más en un lugar que en otro. Por ejemplo, pues sí, si vives en Iztapalapa, hace muchos años que dejaste de creer en ese paradigma porque ya te diste cuenta que no hay agua. Pero pues, en otras partes de la Ciudad de México la gente sí vive creyendo que hay agua pues, inagotable, ¿no? Digo, por eso tienes que sacar estas notas diciéndoles que ya va a valer madres, que se acerca el fin del mundo, porque si no la gente de plano no va a tomar conciencia. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, tristemente la lección de esta pandemia es que nos vale madres el riesgo, ¿no? O sea, mientras, si tú tuvieras un tigre afuera de tu casa, sabrías que si te sales, existe una probabilidad muy amplia de que el tigre te mate y te coma, ¿no? Pero, pues cuando los riesgos son intangibles, digo, y esto aplica para toda la humanidad, cuando los riesgos son intangibles, no los puedes ver, no los puedes medir bien, pues como que eres más, pues más gallardo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ya sabemos que la gallardía siempre raya en la estupidez, y te avientas a correr el riesgo, ¿no? De que, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Entonces, pues, con el tema del agua así estamos. No somos conscientes del problema hasta que llegue el día en que abras la llave un día y no salga, 2 días y tampoco salga, 3, 4 días. Yo creo que todos hemos vivido en nuestra vida un momento en que no tienes agua en tu casa. Y pues es bastante jodido, ¿no? O sea, puedes estar sin luz, puedes estar sin internet, es difícil, pero puedes. Pero estar sin agua, eso sí está cañón, ¿no? Y el tema es que hasta que no nos pasa, no cobramos conciencia. Y aun cuando nos pasa, seguimos comportándonos de la misma manera, ¿no? Eso yo creo que lo jodido ahí. Entonces sí. Ahora, también el problema, volviendo al tema de cómo solucionamos este tema, el problema es que muchas de las soluciones que parecen fáciles no lo son. No hay panaceas en este tema y tenemos que atacar el problema desde muchas dimensiones. Por ejemplo, hay gente que dice, pues es que hay que empezar a recolectar agua. En la Ciudad de México llueve y llueve un chingo, eso es cierto. Pero recuerden que hay un problema de contaminación atmosférica bastante cañón, que si tú esa agua que llueve en la Ciudad de México, así como así, te la cae a tu azotea, hay ahorita tecnologías que lo que hacen es que la primera parte de la lluvia, que es la que limpia, llega a una trampa y se tira, pero las siguientes lluvias, lo siguiente de la lluvia, que ya se supone es agua más limpia, pues es la que se va almacenando. Sin embargo, esa agua tiene nada por la contaminación atmosférica. Entonces, por ejemplo, tú no puedes tomarte esa agua y no te la vas a poder tomar a menos que pase por ciertos procesos. Es que la naturaleza hacía eso, pero nosotros brillantemente nos encargamos de joderlo. O sea, antes pues llovía, el agua caía a la tierra, se filtraba, pasaba por el suelo, eso es parte del trabajo del suelo. El suelo limpia el agua de toda esta mugre, de todas estas impurezas, se queda ahí. Cuando si ustedes han visto un manantial, generalmente hay 2 tipos de manantiales, los que sacan agua helada y los que sacan agua caliente. Si el agua está fría, quiere decir que es agua que ha pasado poco tiempo debajo del suelo. O sea que prácticamente es agua que llovió, se filtra un poquitillo, pasa por ahí, sale y ya está limpia y está lista para consumirse. Y eso todavía lo puedes encontrar en la Ciudad de México. Por ejemplo, en las partes altas de la Jusco, el río de los Dinamos, si ustedes se van hasta arriba, que no es tan fácil porque hay gente que cuida ese lugar, o sea, pero lo cuidan los ejidatarios, ¿no? O sea, no puede haber un policía cuidando eso. Si tú vas arriba, ahí hay un punto donde vas a poder llegar
y agacharte y beber agua del río en la Ciudad de México. O sea, eso es posible. Sin embargo, conforme vas bajando, pues el agua se vuelve, ya no solo, ya no solo no te la puedes beber, ni siquiera puedes meter las manos porque quién sabe qué te pasa, ¿no? Pero, bueno, a lo que iba es que necesitamos, bueno, el suelo hacía eso naturalmente y nosotros le quitamos esa función. Entonces ahora tenemos agua que cae de la lluvia y que cae al asfalto y todavía se empuerca más, o que cae en cualquier otro lado. Y el caso es que esa agua tú no la puedes consumir. La puedes usar a lo mejor para limpiar tu piso, la puedes usar para echársela al baño, pero incluso para bañarte te estás arriesgando, ¿no? Porque es agua que está contaminada y que te va a generar algo negativo, una enfermedad en la piel, se te va a caer el pelo, X o Y cosas, ¿no? Entonces, el problema es que las soluciones no son tan fáciles y tampoco podemos recurrir a las soluciones radicales. Por ejemplo, decir, pues ¿saben qué? Pues ya la Ciudad de México ya valió madre, y vamos a sacar a la capital ya ven que el PG quiso sacar como el gobierno de la Ciudad de México y nomás no ha podido. Nada de eso ha pasado, ¿no? Las secretarías, ¿no? Ajá, quiso sacar las secretarías, por ejemplo, iba a mandar el Seguro Social acá a Morelia, y algo se ha avanzado, pero la realidad es que el Seguro Social sigue operando en la Ciudad de México, ¿no? Esa descentralización es muy difícil. Pues simplemente, o sea, si tú vives en una colonia y que de repente llegue el gobierno y te diga, ¿sabes qué? Ya no puedes vivir en la Condesa, tienes que irte a vivir ¿qué les gusta? A Progreso Nacional, ¿no? Allá atrás del Poli. ¿A ti se te haría justo que el gobierno te quite tu casa para darte otra ahí en una colonia que no está tan nice como en la que tú vives? Pues obviamente no, o sea, siempre hay límites para lo que el gobierno puede hacer. En la pandemia también lo vimos, o sea, el gobierno tiene muchos límites de cuáles son sus posibilidades. Pero bueno, entonces, la Ciudad de México no va a dejar de ser la megalópolis que es imposible. Incluso ni siquiera ciudades como Calcuta o de estas grandes ciudades que han pasado como por desastres cañoncísimos, han dejado de ser lo que son. O sea, es prácticamente imposible que una ciudad desaparezca o que se transforme así, que se muera, ¿no? Como las de los mayas, que nosotros nos gusta pensar, o más bien solemos pensar que han de existir, pero más bien sí seguían existiendo, pero ya no eran lo que, ya no tenían el esplendor de antes. Entonces, bueno, a lo que voy es que sí, se necesitan hacer muchas acciones, y una primera sería, pues de entrada, dejar de invadir las zonas de recarga, ¿no? En la Ciudad de México es fundamental en este momento que se deje de permitir la construcción en las pocas áreas verdes que quedan, ¿no? Porque esas son las zonas que permiten la recarga de agua. Por ejemplo, en CEU, pues desafortunadamente en CEU se siguen construyendo edificios, son necesarios, o sea, pues se necesitan para mantener pues la infraestructura y todo lo que significa la Universidad Nacional, pero pues esa zona del Pedregal, la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, es fundamental para la recarga de agua y para la existencia, pues, de un montón de vida que hay en esa zona. Entonces, pues ahí, por ejemplo, se tiene que dejar de construir en el Ajusco, pues en todas las sierras que hay alrededor. Se tienen que mantener los suelos, porque ese también es un tema, ¿no? O sea, con que haya cualquier cubierta forestal, y eso incluye, por ejemplo, los pastizales, eso ya mantiene al suelo ahí, y mientras haya suelo, hay recarga de agua. Si nosotros dejamos, por ejemplo, si hay bosque y talamos el bosque y no dejamos que se recupere y ya lo dejamos así pelón, pues lo que va a pasar es que cuando llegue el agua va a barrer con el suelo, ¿no? Nosotros hemos visto, seguramente ustedes han visto, cuando vas a un cerro y en lugar de encontrar así tierrita y guinumo o los árboles, el pasto y todas esas cosas que hay ahí, lo que encuentras es que ya está pelón y que ya lo que hay es piedra, ¿no? Y entonces esto quiere decir que el suelo ya se te fue.
Y si se te fue el suelo, ya no captas agua. Y lo que va a pasar, no solo va a pasar que ya no captas agua, sino que esa agua va a llegar a ese punto y como ya no tiene a dónde irse, ya no hay drenaje natural, va a bajar, pero con una fuerza endemoniada. No sé si ustedes alguna vez han ido o les ha tocado ver una lluvia en la subida de Picacho a Jusco. A mí me ha tocado ver ahí lluvias y cómo corre el agua por esa avenida, o sea, agua que en otras condiciones debería de infiltrarse al suelo, que ya no lo puede hacer porque ahora todo es asfalto. Y entonces esas corrientes de agua que se forman en la Picacho Ajusco han matado gente. Yo he visto cómo han arrastrado gente, no que la hayan matado afortunadamente, pero sí he visto cómo han arrastrado a la gente. Y entonces, o sea, hemos dañado tanto la dinámica natural del agua que ahora se requiere hacer un esfuerzo para poder empezar a paliar las consecuencias del daño que le hemos generado a la ecología de la Ciudad de México, hablando particularmente de ese caso. Pero hoy por hoy casi todas las ciudades han pasado por lo mismo. Bueno, no sé si quisieran comentar algo más. Sí, ahí. No, fíjate que ahorita acabo de recordar que Beto, por ejemplo, quería abordar el tema del metro. Yo le decía, bueno, eventualmente lo podremos hacer a profundidad. No se me ocurre quién le sepa realmente al metro, ¿no? Así como un conocido, pero pues es parte de una problemática generalizada de las luchas en muy distintos frentes contra la corrupción, ¿no? Contra lo que resulte más fácil desde las administraciones. O sea, porque está desde la contradicción justo ahí en los alrededores de CEU, la universidad inició un juicio para detener una construcción de una torre de departamentos, ¿no? Que iba a ser, creo que, pues muy alta para la zona, prohibida, evidentemente, ¿no? Para la zona, pero ya la estaban. Y además encima de un manantial que descubrieron, un manantial que se generó de tanta agua que se desperdicia por ahí, ¿no? Perdón. No, está bien. No, en Coyoacán está el caso de otra torre, ¿no? Ya se me olvidó cómo es el nombre, pero bueno, está saliendo del metro junto al centro comercial. Sí. Entonces, realmente esos proyectos siguen desarrollándose y una gran contradicción está, yo venía hace un rato en carretera y me decía mi hermano como, ¿y quién vivirá en estas casas, ¿no? Estas casas de interés social que se construyen con los, digamos, los ahorros, ¿no? De los derechohabientes a las afueras de la ciudad, digamos, rumbo a Querétaro o rumbo a Pachuca, como lo quieran ver, pero estas casas seguro no hay servicios porque están en medio de la nada, ¿no? Entonces están construyendo ahí unos, no sé, un fantasma inmobiliario, ¿no? Y por otro lado, donde ya no se debería construir, digamos, un testimonio muy interesante en uno de los documentos que nos enviaste, Paco, es el de una señora diciendo, yo noté que cuando construyeron esa torre de departamentos, la presión del agua empezó a cambiar, ¿no? Entonces, si eso pasa, digamos, a nivel empírico, ¿no? De que alguien lo nota en su casa, no recuerdo cuál era la zona, pero no era Iztapalapa. Hace justo una semana estábamos platicando de cómo no se invierte en obras que no se ven, ¿no? O sea, ¿por qué el metro no le invierten, que es una la nota en el mantenimiento que necesita, ¿no? Porque nadie lo va a notar, ¿no? O sea, al contrario, va a haber enojo, va a haber descontento, vamos a ser honestos, ¿no? De que, puta, ¿no? La línea ya se tardó 6 meses, ¿no? Sin que la terminen y se va a ir ahí toda la inversión y no se va a notar, ¿no? Es mucho más vistoso invertir en otras cosas, pues, no sé, desde apoyos económicos como tal hasta infraestructura para los vehículos, ¿no? Pero yo les decía, así como de bote pronto, dije, por eso tampoco se invierte en el sistema de aguas. Y una compañera puso en el chat, en esta versión de clases que tenemos pues en la pandemia, dijo, en mi casa nos hacen un descuentazo por la mala calidad del agua, ¿no? Me imagino, no le pregunté si ella estaba en Iztapalapa, pero imagina tú que la autoridad, ¿no? De tu alcaldía tenga que decir, bueno, pues les descontamos esto, les descontamos esto, perdón, a partir de la mala calidad del agua de la cual somos conscientes, ¿no? Cuestión que creo que, así como tú dices, el día que nos quedemos sin agua un par de días, notaremos la importancia. Las personas vamos a pensar que les llega, y eso sí me ha tocado verlo, pero que te llega con olor y además llega con color, ¿no? Digamos, yo creo que eso te impacta bastante y creo que eso te cambia tu percepción de lo urgente que es el tema del agua, ¿no? Pero mientras esa no sea la realidad de las zonas que influyen en la opinión pública, ¿no? Digamos, de las zonas con Twitter,
quizá es una discusión que se pierde, ¿no? O sea, porque podemos decir, el problema que se nos viene, ¿no? Y otros nos podrán decir, pues yo dependo de que las pipas me surtan, ¿no? Sí, a mí, te puedes decir, a mí ya se me vino hace 15 años. Sí, claro, no, pues a lo mejor hay zonas en las que nunca han conocido el agua corriente como tal, ¿no? Y quizá esa es la parte triste. Otra cosa que les iba a contar es que justo hace una semana, aquí en la zona donde estoy, estábamos platicando de eso, ¿no? De cómo el agua del Lerma venía limpia y a partir de ahí pues se regaban todos los sembradíos. En algún punto eso lo contó mi abuelo, vinieron unos ingenieros, ¿no? Quién sabe dónde, y les dijeron, oigan, esta agua que ustedes están usando para riego, no deberían usarla para nada, ¿no? O sea, básicamente es agua contaminada. Y ellos sí, No, sí, termina. sí, y ellos le dijeron como una adopción creo que fue la primera vez que de aquí se fueron a sembrar, por ejemplo, a Guanajuato, que es una zona con pozos, ¿no? La zona que está aquí pegada. Pero igual, bueno, para ellos no fue negocio, ¿no? En un principio parecía una opción como de vamos a sembrar fresa allá, que era como la fruta que se sembraba en ese momento. A la fecha se siembra mucho en esa zona de Guanajuato, pero pues en realidad en algún punto eso se acabó, la gente regresó y lo que se come aquí y lo que de aquí se pueda llevar, que es poco realmente lo que se traslada casi de manera a veces artesanal a las zonas de distribución, pues está regada con agua de Lerma, ¿no? Que si uno viaja para esta zona por Toluca, ¿no? A través de Toluca, te das cuenta de que es agua de Lerma, o sea, pues sí te da miedo, ¿no? Porque quizá aquí ya no lo notas, ¿no? Eh, pero si la ves desde Toluca dices, no, pues, porque además no solo pasa por el desagüe del consumo humano, pasa por todas las industrias y sus desechos, ¿no? De esa zona, que evidentemente no son regulares, o sea, seguro nos dirán que sí, pero yo creo que es un poco observable que alrededor del, digamos, el fluir del río, hay un montón de industrias que seguro no toman todas las medidas para el desecho pues de su agua, ¿no? Para lo que sea que lo usan, pues. Sí, bueno, te iba a decir, primeramente, de hecho, uno cuando ya quiere comprar no sé, un terreno, una casa, ya tienes que fijar el pedo del agua, ¿no? O sea, pues es que, Claro. no sé, creo que mismo en Santa Fe, ¿no? O sea, la gente ya se está saliendo de allá porque no tienen agua, ¿no? O no sé, tú quieres comprar un terreno en cualquier lado, sino más que aquí no hay servicios, ¿eh? Y lo del agua, pues todos lo estamos peleando porque el pozo, pues no nos lo quieren prestar, ¿no? O sea, imagínate ese pedo, ¿no? O sea, ya tienes que pensar en eso. Y la otra es lo cagado de que, pues, ¿en qué momento se decidió chingarnos nuestros ríos, ¿no? Ah, pues este río ahí conéctale el drenaje que se vaya toda la cagada para allá, ¿no? O sea, como dices, tú ves esos ríos y dices, güey, no mames, yo de ahí no tomaría jamás, ¿no? Pero pues, ¿de dónde más se llega? Pues de ahí, ¿no? Seguro. Claro. Sí, y no solo los ríos, o sea, por ejemplo, a nivel arroyo, eso sí ya es una cuestión muy local que me parece inviable hacerle entender a la gente, digamos, si no es con medidas coercitivas, ¿no? Pero pues, los arroyos en realidad se convirtieron en basureros. Y o sea, no solo es de dónde viene, sino que aquí mismo pues ya no hay manera, pues, ¿no? De confiar siquiera un poco en el agua que está corriendo en los alrededores. Pues fíjate, Axel, hablando de medidas coercitivas, pues yo ahí tengo mis dudas, porque creo que coercitivamente es muy difícil que tú hagas que estas cosas cambien. Justamente esto que mencionas del agua, yo trabajé todo el tiempo con el enfoque de bienes comunes. Es todo un rollo, ahorita no me voy a clavar en eso porque además va a estar muy aburrido, pero el tema de un bien común, que es súper complejo y conflictivo, es que tú no puedes, es muy difícil que tú le cierres el acceso a una persona a ese bien. Entonces, por ejemplo, como mencionas, ¿no? Es el tema de un arroyo. El arroyo es muy difícil que tú pongas a un policía, por ejemplo, todos los días en cada metro Sí, claro. cuadrado, pues cuidando, o que no llegue un güey con una pipa y le saque agua, que es agua que a otra persona no le vaya, o peor aún, que llegue un güey con una pipa con residuos tóxicos y la base en ese río, ¿no? O tire ahí su lavadora vieja y su sala. Es bien complicado, ¿no? El tema me parece ahí que pues es que tienes que generar conciencia, y yo sé que hay gente que está cañón que le generes conciencia,
pero es que es justamente que si no asumimos que todos tenemos una responsabilidad en esto, pues va a valer madres, ¿no? Porque pues no hay agua, no va a haber agua suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Sí, no, yo tampoco creo, o sea, lo decía en términos como de, veo muy inviable, ¿no? Realmente como que le digas a la gente, oye, pues es por el bien de todos, ¿no? Incluso, o sea, esto como comentario adyacente, pero yo creo que pasa aquí en muchos lados, ¿no? Que pues ya el camión de la basura tiene un rato pasando y de todos modos la gente pues sigue quemando su basura o aventándola hacia el arroyo, ¿no? Y es una cuestión que pues realmente al de la basura le puedes dar nada o le puedes dar 2 pesos, ¿no? No es algo que... Pero fíjate, Axel, yo quisiera comentar algo justamente con respecto a eso. Yo creo que el problema de la basura es que todos actuamos de la misma forma. Simplemente unos son más sofisticados que otros. Por ejemplo, si tú quemas tu basura o la tiras al río, simplemente para ti el problema desapareció. Ya no existe. Y lo más sofisticado y lo que hacemos todos es agarrarla, si eres todavía más sofisticado, separarla, ponerla en una bolsita y dársela al de la camión. Tú asumes que ese güey va a hacerlo con esa basura, pero puede ser que no lo haga. Puede Sí, ser que claro. en el camino se le caiga, puede ser que lo vaya y lo tire a un tiradero de basura que ni siquiera cumple con las condiciones necesarias. Por ejemplo, ahorita todo este tema de la basura en el mar. Uno dice, oye, pero pues eso, ¿quién lo hizo? O sea, porque pues yo ni siquiera vivo cerca del mar, ¿por qué mis popotes habrían de terminar en el mar? Bueno, pues justamente por la gravedad, porque el agua va a correr siempre hacia abajo y va a acabar o sea, si tú tiras tu basura, ponle que la tiras, tú haces bien todo, se la das al del camión y el camión la agarra, se la lleva, pero en el camino al basurero se le cae la bolsa, cae en la carretera, llueve, el agua va a arrastrar esa bolsa, la va a llevar a un río, ese río la va a llevar a un lago o la va a llevar al mar. Y ahí está tu basura, que según tú hiciste lo correcto, pero pues, el problema ahí está, y aunque tú no estés consciente de ello, tú eres responsable de ese problema que pasó. El tema es que más que qué hacemos con la basura es por qué generamos basura. O sea, no debería de existir la basura. Sí. Y es que hemos llegado a este punto donde ya se ha naturalizado tanto que se me antojan unas papas, se me antoja una botana, me antoja un chesco y voy y compro. De verdad no dimensionamos, ¿no? O sea que si yo voy y me compro un refresco y unas papas, ¿cuánto tiempo me va a durar el gustito que me estoy dando? ¿Y cuánto tiempo en este planeta va a estar esa pinche botella y esa pinche bolsa de plástico? O sea, de verdad, eso es sumamente irracional y creo que no asimilamos digo, y no les voy a venir yo a decir que yo nunca me compro una bolsita de papas y un refresco, pues sí me los compro y me gustan, ¿no? Pero no dimensionamos cuál es el peso de esa acción, ¿no? O sea, para mí es bien fácil. Hoy en día veo a mucha gente tomando electrolit y no entiendo por qué. No entiendo por qué la gente está toma y toma pinches electrolitos, pero Por la cruda, cuando, colega. por la cruda, ¿verdad? Pero cuando tú asumes que ese gusto que te estás dando de tomarte ese suero para quitarte la cruda, por lo que sea, este, va a generar una botella que va a estar para la eternidad en este planeta, me parece que es súper jodido. Y es que la realidad es que casi nada de plástico se recicla. Y ahora eso nos lleva a otra cosa, que no es responsabilidad nada más de nosotros. O sea, tampoco se trata de darnos golpes de pecho y de chingar los unos a los otros. ¿Qué onda con las empresas? Finalmente son ellas las que se están hinchando de lana con la destrucción del planeta. ¿Por qué no generan condiciones distintas? Digo, a mí me encantaría que pudiera ir yo con mi ánfora y que me vendan el electrolit directo no sé, pues de ahí ¿cómo se llama? Sí, pues De una un, llavecita, ¿no? Ajá, sí, y que te lo tomes y digo, no es difícil. Entiendo que también hay gente que de plano se pasa de lanza, que tiene hueva de cargar una tacita o un ánfora, pero pues tampoco las empresas no te dan eso, ¿no? O sea, Sí. De hecho, ¿Qué? pero yo he visto que ya hay casi como la tendencia de ciertos
pues, lugarcitos o empresas en donde tú ya llegas, por ejemplo, donde venden como materias primas, ¿no? Haz de cuenta, ay, pues ahí venden, no sé, detergente, ¿no? Y vas ahí y compras tú te das tu bote y dame 10 litros de esta madre, ¿no? O creo que hasta alimentos, creo que hasta tú puedes llegar, pues dame 1 kilo de mayonesa, por decir algo, ¿no? O sea, es la tendencia, ¿no? De que ya tú vayas y compres las cosas y ya no tengas que estar comprando cada 15 días, no sé, tu bote de catsup, tu bote de mayonesa, ¿no? O sea, porque tío, todo eso es plástico, ¿no? Entonces, ya es como la tendencia, ¿no? Ir a generar ese tipo de lugares para que tú llegues con tus toppers, ¿no? Que bueno, te quedes con ellos y ya, ¿no? Que también una cosa que ya se intentó fue lo de quitar las bolsas, ¿no? La gente se puso muy mal, güey, o sea, Pero es que, sí, no, dale, Beto. sí, o sea, por ejemplo, en los tianguis aquí en San Andrés era así, es que como que ya no dan bolsas, güey, pues es que, no, güey, pues, pero la gente se ponía muy mal, güey, se ponía muy pesada por unas bolsas, güey, les daba hueva llevar sus bolsas, güey, ¿Y cómo les chingados daba hueva, bien enojados, sí, ¿no? sí, güey, Sí. Pero fíjate que Sí, es un problema circular, porque, o sea, yo, por ejemplo, en donde vivo, digamos, sí, un tiempo estuve en la ciudad, poco tiempo en realidad, y ahí sí, pues, casi aventabas, ¿no? Por un lado lo orgánico y por otro lo inorgánico, y como dice Paco, pues te ibas satisfecho, ¿no? De estar haciendo tu parte. Pero la neta te la ponen más difícil en el Estado de México. Pues no, de entrada no hay separación, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, cuando estoy aquí sí pienso, bueno, esto se lo podrían comer las borregas, ¿no? Esto pues, lo puedes aventar aquí a la tierra, ¿no? Un hueso o lo que sea. Y sí duele mucho decir, no, pues todo se va junto, ¿no? Porque en realidad aquí nadie lo está separando a nivel gubernamental, tampoco las personas, evidentemente. Pero además, incluso la manera en la cual está diseñado el que los de las basuras recojan bolsas, porque las recogen de una parte exterior, ¿no? No pasan ahí como tal a tu casa enfrente. Está cañón que ni siquiera tenemos la cultura del contenedor, ¿no? O sea, que pasen un camión a recoger un contenedor. O sea, realmente, si no la llevas en una bolsa, no tienes manera de llevarlo. O sea, serías el vecino mal pedo que llega y avienta la basura, ¿no? Si tú tuvieras la costumbre de tu bote, lo cual, pues yo lo he considerado, pues serías el vecino mal pedo que pues, le vale las personas encargadas de ello y llegas y avientas todo y en realidad les estarías causando un problema y en algún punto lo van a juntar y lo van a meter en una bolsa para poder llevárselo como se llevan los demás, ¿no? Entonces, es un problema más grande que nada más no haya bolsas. E incluso más allá, yo veía la crítica y me hizo mucho sentido, ok, no te dan la bolsa en el súper, pero pues te están vendiendo las salchichas, pues en una, digamos, es una especie de bolsa de plástico, incluso mucho más densa, ¿no? más grueso. Más grueso, sí. Te están vendiendo, pues como dijo Andy, no sé, una salsa catsup, ¿no? Pues te la están vendiendo en una botella de plástico. Todo lo que compras en realidad está empaquetado, solo no te están dando la bolsa para llevártelo. Entonces, realmente sí tiene que ver con una concepción del consumo, que igual tú sabes más de esto, colega, yo la verdad no son tanto mis temas, pero ¿de cuándo se empezó a cambiar? Porque, por ejemplo, esto que decía Andy es una tendencia ahora, qué bueno, pero según me cuentan mis jefes, pues es que antes así eran las cosas, ¿no? O sea, si tú ibas a comprar detergente, ibas y pedías 1 kilo o 1 litro, y ahí te lo regresabas en tu... Llevabas tu bote, ¿no? Sí. Así es. Todavía incluso puedes ver camionetas que hacen eso, ¿no? O sea, en algunas Sí, partes claro. o incluso son bicis, güey, es una persona con una bici, güey, y ahí trae su, para rellenar. Ajá. Sí, y a mí todavía, digo, yo creo que yo estoy más viejo que ustedes, yo ya este año voy a cumplir 40, entonces a mí todavía de chavo me tocó ver que la leche venía en las botellitas como en las caricaturas, ¿no? En su botellita de vidrio. Y ya desde chavo fue que me tocó ver esa transición de que se acabó la botella retornable de la leche y empezó el cartón y luego el plástico ya descarado, ¿no? Y con los refrescos igual. Yo creo que a ustedes sí todavía les tocó el refresco retornable, ¿no? La coca retornable. Sí, claro. Pero pues ahorita prácticamente eso ya murió, ¿no? O sea, ahorita ya es todo, pues, promover la hueva, pero pues también a la empresa le vale madre, ¿no? Claro. Yo quisiera decir que Beto sí coopera con el medio ambiente porque sí compra caguamas retornables. Sí, eso es No, chido que la chela no te la puedan vender en plástico, afortunadamente, ¿no? que otra cosa que a lo mejor, pues, digo, lo que acabas de decir, la gente también no ve y no se informa, güey.
Es que por cada litro de cerveza necesitas 3 litros de agua, güey. Sí. Es un chingo, güey. Es un chingo. Sí, ¿no? Y ese tema se reproduce en un montón de cosas, ¿no? Porque también para mantener una vaca necesitas un chingo de agua, entonces también la carne consume muchísima agua. Por ejemplo, ese es uno de los argumentos de los veganos con el que yo sí estoy muy de acuerdo, que dicen ellos, es que la industria de la carne es muy contaminante, genera muchísimo daño ambiental, porque tú dirás, bueno, pues sí, pero sembrar ya también genera daño ambiental, sí, pero resulta que esa soya la producen para alimentar animales, ¿no? Entonces, pues este tema se reproduce y, por ejemplo, ahorita con lo que decía Axel, también genera argumentos tramposos. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo trabajaba en un periódico, los de la industria del plástico aquí en Michoacán decían, oye, es que si dejan de darte bolsas de plástico, ahora vas a tener que usar tu bote y lo vas a tener que lavar y entonces vas a desperdiciar agua. Oye, o sea, eso es un argumento de quererle ver la cara de imbécil a todos, como si fabricar plástico no consumiera un chingo de agua, porque esa es la realidad. Sí, no, yo de hecho tenía esa pregunta, digo, para ti y para todos, ¿no? ¿No? ¿De qué tanto podemos afectar con nuestras acciones? Porque, digamos, ha estado encaminado hacia la conciencia individual en comparación con lo que las industrias todas, ¿no? Pueden consumir y pueden contaminar el agua, ¿no? Porque son ambas. Yo tenía el referente ahorita que hablamos de chela en Baja California, ¿no? Hubo una resistencia y muy conmovedor el letrero porque pues yo creo que nos llegó a varios de ni por cerveza, ¿no? Estamos dispuestos a vender nuestra agua. Y tenía un conflicto, y supongo que era la Cuauhtémoc, ¿no? La que ahora tiene Heineken, porque iban a hacer ahí... La Constellation Brands o algo así se llama, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, está ese caso como referente, digamos, inmediato, pero fue como, bueno, no podemos aquí, está bien, nos vamos a otro lado, ¿no? Y pues en otro lado va a ser el mismo problema. Y Sí. realmente, ¿qué tanto, digamos, son las industrias en realidad las que también, no solo también, sino quizá las que de manera decisiva tendrían que cambiar sus modos de consumo y de contaminación, de desecho, ¿no? Consumo y desecho, para hacer una diferencia realmente en lo que estamos viviendo, ¿no? Pues bueno, pues yo, si me permiten, mira, yo sí tengo ahí un tema como complicado, porque sí, pues digo, de entrada por mi formación de economista y marxista, pues yo sigo, no, pues la empresa tiene que morir, ¿no? Pero digo, ya uno Claro. crece y pues, se va suavizando un poco. Pues desde luego que la empresa tiene muchísima responsabilidad de este rollo de quienes de plano dicen, no, pues es que la empresa es la responsable, entonces yo ya no hago nada, a mí me valen madres, porque yo sí creo que nuestras acciones también son fundamentales. O sea, pensémoslo dialécticamente, y con esto quiero regresar a Marx, ¿no? Pensémoslo dialécticamente, no va a pasar, si tú no haces nada, nada va a pasar. Entonces sí necesitamos comprometernos nosotros, pero no se trata nada más de que tú separes la basura, porque ya se los comenté ahorita. Tú separas la basura, pero el del camión va y la tira toda junta y le vale madres, ¿no? O la tira en el camino. Sí, haz tus acciones, pero también exige los cambios, ¿no? Y digo, me acordé ahorita que decía lo de Constellation Brands, me acuerdo que un amigo posteó en el Facebook, no consumas estas cervezas, ¿no? Porque son las responsables de este desmadre en Baja California. Y un amigo dijo, híjole, me estás pidiendo mucho, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, yo no creo que en ese periodo yo haya dejado de tomar de esa chela. Y como les decía hace rato, pues también me echo mi coquita y luego mis papitas, a pesar de que estoy consciente que, por ejemplo, le estoy dando en la madre a la zona alta del Cutzamala cuando compro papas sabritas. Pero, pues sí necesitamos, efectivamente, pues, pues decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de una coca, no voy a comprarla de plástico, bajo ninguna circunstancia. Por lo menos existe la opción de la lata. O decirle al de la tienda, préstame el envase y me la echo aquí, ¿no? Y así como tratar de ir rompiendo con esas cosas, ¿no? De hacer pequeños cambios, yo creo que sí son importantes y si todos los hacemos, desde luego que tienen un efecto, ¿no? O sea, no es nada más la empresa. Lo que sí no se vale es que ni haces nada tú, ni tampoco la haces de emoción y nada más eres un pinche cínico. Por ejemplo, cuando salió esta chica Greta Thunberg, ¿no? La chica esta
A mí su movimiento me parece frívolo en algunos puntos, pero hay gente que nada más se dedicaba a criticarla así como de, ay, sí, pero eres una niña burguesa del norte de Europa. Pues sí, cabrón, pero mínimo está intentando hacer algo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú al criticar a esta niña que por lo menos ella, desde su mundo, el que tú quieras, intenta, ¿no? Hace un intento. Si tú ni te organizas, ni cambias tus hábitos de consumo, yo creo que sí es necesario, por ejemplo, no les voy a decir que dejen de comer carne, pero sí hay que reducir nuestro consumo de carne, porque además no necesitamos tanta proteína. Estamos consumiendo más proteína de la que en realidad necesitamos, proteína animal. Cambiamos nuestros hábitos de consumo. Si tú no estás haciendo nada de eso, ni te organizas, ni cambias tus hábitos de consumo, ni siquiera le haces tantito de emoción, pues digo, o sea, tampoco le estás poniendo un ejemplo a nadie, ni estás haciendo nada por el planeta, y nomás estás haciendo, nomás eres cínico, ¿no? Y pues la neta, no seamos cínicos. Yo creo que ese es el mensaje importante, ¿no? O sea, yo sé que tampoco podemos estarnos preocupando por todo lo que pase y mortificándonos por cada animalito que se muere o por cada semillita que no llega a la tierra, pero pues tampoco nos pasemos de lanza, ¿no? Sí, pues incluso acciones pequeñas como por ejemplo, a lo mejor escucha cagado, pero pues güey, si vas a orinar, pues no le jales, ¿no? Deja que se junten tal vez 2, 3 miadas y que después, ¿no? O sea, cuando estés bañando, no, hay lugares donde en lo que sale agua caliente, pues está tirando el pinche agua, ¿no? Entonces, pues agarra unas cubetas, júntalas y con eso le jalas al baño, ¿no? O sea, se escucha cagado, pero sí, pues solo si cagas, jalas. Si no, 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 o sea, Lo, deja lo de- Sí, de, lo pues de sí. lo de no jalarle cuando orinas ha sido toda una lucha mía, ¿eh? O sea, Sí. como que no me lo entienden, pero yo No sí como, no. manches, Axel. Sí. No, de No, yo verdad, o sí, sea, yo yo sí. insisto mucho en eso, como de que pues, voy a venir otras 3 veces, ¿no? Entonces, a la tercera. imagínate, tan solo imagínate en una cueva, ¿no? O sea, que está chupando y chupando y todos los miones y las mionas, güey, pues cuántas veces se le jala ese baño, ¿no, güey? Entonces, Claro. pues no, de plano, ¿saben qué? Como dicen, solo le puede jalar el que caga, ¿no? Así de plano, para que no le afecta a nadie, ¿no? Pero son acciones pequeñas, ¿no? O por ejemplo, incluso deshacer tu composta, ¿no? Tan fácil, güey, o sea, Claro. digo, son pequeños cosillas que a lo mejor sí están nefastito, pero pues sí hay que hacerlo, güey, o sea, porque si no, aquí donde estamos viviendo ya se están haciendo composteros así grandísimos, porque se están juntando así demasiada basura, ¿no? Y entonces incluso a veces le pagan a un güey para que se lleve esa basura que después nos vende el cabrón, ¿no? O sea, es un desmadre, ¿no? Pero porque nos vende la tierra el güey, ¿no? Entonces la composta, entonces le damos nuestros desperdicios, nos cobra por llevárselos y después nos está vendiendo esa tierra porque aquí se usa para sembrar muchas cosas, ¿no? Entonces, güey, no mames, mejor vamos a hacerlo nosotros, ¿no? O sea, hay que ser composteros. Aquí, pues, güey, yo creo que fácil, pulido se genera 1 kilo de basura orgánica por casa, ¿no? Entonces, diario, güey. Entonces, pues, güey, eso pues, te da para más, ¿no? Entonces, Claro. pues, son pequeñas acciones que uno sí tiene que hacer, güey. Yo Sí, me acuerdo que, sí, yo me acuerdo que cuando estaba en Best Buy, iba a mi refresco de vidrio y se reían de mí y era así, güey, pues, ¿por qué, güey? O sea, prefiero traer esta madre que estar comprando coca de plástico, pues, esa basura se tarda años en desaparecer, güey. Y Sí. se Que reían y era así como que, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, se le quitó el estigma a tomar agua de Pumagua, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pero pues, de los bebederos. Yo, pues sí, mucha gente casi siempre ha decidido como de, no, que yo de un bebedero jamás. Y yo lo entiendo, porque yo después, colega, me puse a pensar, ve que se decían que vivía gente ahí en las noches? Y dice, esos güeyes, pues quién sabe qué hagan con el manejo ahí de los bebederos, ¿no? Y demás. O sea, ojalá sean responsables, pero pues igual y no, ¿no? Entonces, pero fue una gran sí, conquista y a mí me preocupa, digo, todo lo que ha pasado, el consumo de plásticos que tenemos ahorita por la pandemia es tremendo, ¿no? De plásticos, de cabrón. desinfectantes, sí. Pero Unicel. además, Cubrebocas, sí, me preocupa, sí, pues los cubrebocas los encuentras tirados. A mí me por preocupa que además todos de eso, lados. así es, encontremos que se pierdan esas prácticas que ya se habían conquistado, ¿no? Porque pues igual nos da sospecha y eso es una consecuencia
pues de entre todas las indeseables, pues una más, ¿no? Indeseable de la pandemia, de que pues, nos va a volver a dar miedo sí, miedo como tal, ¿no? Ve que incluso en CEU hubo una crisis de paperas, ¿no? En su momento, entonces, y decían que era por la red Magua. ¿Por el bebedero? Sí, Chale, pero no, eso no me lo sabía. eso fue como en ciencias, creo, o algo así. Ajá. Sí, hubo una crisis de paperas ahí, como un brote, pues, de paperas. Ajá. Pues sí puede ser completamente un tema viral. Chale. Pues sí, es que ese es el tema, ¿no? Que avanzamos unas cosas, perdemos en otras y, por ejemplo, yo digo ahorita, ojalá la pandemia sirviera como de esta posibilidad de, pues de entrada de salirte de la Ciudad de México, ¿no? Y que digas, bueno, porque ahorita con lo que decían, no sé si ustedes alguna vez han ido a un baño seco, Sí. ¿han topado los baños secos? Sí, La primera vez puede ser una experiencia escabrosa, ¿no? Porque pues es casi como una letrina que tiene un hoyito para la orina y un hoyito, bueno, y un hoyo grande para el otro, ¿no? Y entonces, pues hay países donde incluso con esos baños secos generan gas para cocinar. A lo mejor en México eso va a estar difícil porque va a haber gente que va a decir, no mames, ¿cómo voy a cocinar con gas de mierda, no? Pero, oye, pues es pues no tiene nada de malo. Pero además sacas eso y pues es puro nutriente para la tierra, que ya no es nutriente que mandas al agua y como ese nutriente nutre al agua, pues por eso luego ves lirio, por eso ves todas estas algas súper nocivas. Por ejemplo, en la presa de Valle de Bravo, ese es otro tema. En la presa de Valle de Bravo hay algas que son neurotóxicas. O sea, y saben, neurotóxico, o sea, porque una cosa es que tú tomes agua mala y te enfermes de la panza. Sí. Por muy mal que te vaya, existe una gran probabilidad de que con un buen antibiótico la libres. Pero cuando hablamos de neurotoxinas, es de que ya valió madres. O sea, esa madre te entra al cerebro y ya te cargó la chingada. Bueno, pues esa agua es la que nosotros en la Ciudad de México, pues es con la que te bañas, con la que te lavas los dientes, indirectamente te la estás bebiendo. Y esa es otra venganza, ¿no? Porque pues ahí en Valle Bravo, aunque tú le digas a la gente, oiga, pues mire, no sea mala onda, no rente su tierra para que siembren papas, porque justamente la papa necesita agroquímico, el agroquímico se infiltra en la tierra con el agua, va a dar a la presa y luego va a dar a tu panza. Tú vas y le dices al campesino, oiga, en buena onda, ya no rentes su tierra para que cultiven pinches papas. Él te va a decir, ah, claro, y me muero de hambre, ¿no? Por favor, me hubieras dicho antes, ¿no? Es que es el tema, que tenemos tanta miseria que por eso pasan estas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Michoacán, pues yo tengo una bronca severa con el aguacate, porque el aguacate está acabando con los bosques, y tiene impactos ambientales muy altos, y poquita gente se está quedando con mucha lana por eso. 40,000 millones de pesos anuales vale el aguacate en Michoacán, nomás para que sean una idea, ¿no? Pero entonces, pues tú entiendes por qué la gente cultiva aguacate, o ahorita que está el boom de los mezcales, ahí van todos a sembrar agave. Pues si te la pasas toda tu vida jodido y un día tienes una oportunidad, ¿la vas a dejar ir? O sea, entonces, mientras haya miseria en el campo, mientras haya miseria en la ciudad, mientras haya miseria en el mundo, está bien cabrón que podamos ser ecológicos. Porque, a ver, tú exígele a la persona que vive en la calle, que no tuvo acceso a la educación, o no en la calle, pero vive en un lugar bien marginado, sin acceso a la educación, tal vez no tiene drenaje, no tiene acceso a agua potable. Tú ve y dile, oiga, no tome Coca-Cola y menos en plástico, porque pues está jodiendo al planeta. No manches, pues tomar Coca-Cola a lo mejor para ellos es más, pues les da más energía, es más saludable porque no es agua que esté corriendo por ahí, y pues por eso van por la Coca-Cola, ¿no? Van a preferir la Coca-Cola. Claro. Sí, el tema es más profundo, ¿no? Y yo te iba a preguntar, ¿qué tan cierto es esto de, digamos, cuando dicen los casuales incendios forestales en Michoacán? Y tú lo dices mucho, por eso te digo, pero ¿qué tanto eso se puede observar, no? Hay un incendio forestal, en teoría accidental, y después ya hay un sembradío enorme de aguacates, ¿no? Eso es un fenómeno que se está dando. Igual de accidental. Ajá.
Sí, no, es que en Michoacán y me imagino que en otras zonas del país es muy notorio, digamos, cómo el crimen organizado se ha involucrado en todas las actividades productivas, ¿no? Entonces, desde la Sí, tala de cerros hasta el aguacate, pues, o sea, y pues te estás metiendo con una estructura pesada, ¿no? O sea, resistirles es igual a pues, arriesgar incluso la a integridad, ¿no? firmar tu sentencia de muerte. Sí, mira, yo aquí voy a hacer una declaración escandalosa para que, de esas que hacen hype, para que la pongan en los comentarios. Para mí, francamente, y esto no es la primera vez que lo digo, para mí no hay mucha diferencia entre un narco y un aguacatero. Para mí son casi la misma cosa, se los digo francamente. O sea, porque además, miren, el aguacate, si pensamos otra vez en términos marxistas, la acumulación originaria de capital, que dice Marx que es como se forma el capital, no fue porque la gente se puso a chingarle y ahorró y le echó ganas, no. Siempre dice Marx, siempre el capital nació escurriendo sangre y lodo. Ha sido la violencia, ha sido el despojo, ha sido el robo. Y eso siempre pasa. Oye, y no es algo que pasó en el pasado y ya se acabó. No, está pasando todo el tiempo. Pregúntenle a Carlos Slim. Entonces, la acumulación originaria de capital para el aguacate, primero fueron los talamontes. Primero talaron el cerro, ya que lo dejaron pelón, pues ahí tuvieron dinero para volverse aguacateros. Ahora, muchos aguacateros de hoy por hoy, pues eran narcos o son narcos que están lavando su lana ahí con el aguacate. Entonces, y sí, está pasando esto, más allá de que sean narcos o no sean narcos, digo, a lo mejor yo no puedo asegurar que todos lo sean, eso sí, no me consta, obviamente. Yo sé que también hay gente muy, pues, que le está chingando y que le está echando ganas, o que es su única opción, pero sí es un hecho que está pasando mucho, que ahorita como todos quieren sembrar aguacate, y eso va a ser también la quiebra del aguacate, pues están quemando zonas forestales pues, para plantar este aguacate, porque miren, también el problema de la ecología es que todos queremos saber cuál es la solución del problema o cuál es el problema y cómo atacarlo, pero pues es un tema que tiene que pasar por la ciencia. Y yo creo que una de las ventajas de que las personas de ciencias sociales nos estemos metiendo en estos temas es que nosotros ya estamos acostumbrados a que en nuestro tema, que nos creemos los más grandes expertos, cualquiera puede opinar. O sea, si tú eres un politólogo así súper chingón, sabes que estás sujeto a que cualquier persona llegue y te diga, no, estás mal. Así, el problema es que con la ecología está pasando lo mismo y hay igual que con el animalismo, o sea, hay mucha gente ignorante que cree que sabe y toma decisiones pues que no siempre son verdaderamente ecológicas. Entonces, por ejemplo, que un bosque se queme no necesariamente tendría que ser malo. El fuego es parte de la dinámica de los bosques. El tema es que después del fuego, si reemplaces esos árboles que estaban ahí con aguacate Claro, y empiezas un manejo, sí. otro manejo muy distinto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Ahora, bueno, también otra cosa, yo ahorita, pues yo vivo en las afueras de Morelia en este momento, pues aquí yo tengo cerro todo alrededor y veo mucho incendio y es verdad, en verdad es triste, ¿no? Pero dices, bueno, ok, se incendió, se va a recuperar, la naturaleza es cabrona, ¿no? Gracias a que también pues soy militante de la bicicleta, pues se han dado por los cerros y dices, bueno, pues mira, aquí pasó esto hace 6 meses, pero ahorita está súper verde, qué chingón. Pero también pues hay todo un tema de biodiversidad, porque por ejemplo yo he visto muchos correcaminos por aquí que a mí me parecen espectaculares, o sea, todavía me emociono cada vez que veo uno, la otra vez vi un venado, cosas que ya pues uno en la ciudad nunca va a ver, y pero pues me pongo a pensar que cada uno de esos fuegos pues implica la muerte de un montón de esos bichos, ¿no? Y en una de esas pues nos los echamos todos pues por andar con estas pendejadas. Digo, la naturaleza es más fuerte que nosotros, eso es un hecho. Y ya no sé si han visto estas imágenes de qué pasaría, ¿no? O videos que hacían de qué pasaría si Sí, la humanidad desapareciera y cómo todas sí. las ciudades se llenarían en chinga, ¿no? De plantas y la naturaleza recuperaría lo suyo. Pero a mí no me gustaría pensar en un mundo sin seres humanos. Digo, por más que ame a la naturaleza,
para mí primero estamos nosotros como seres humanos y yo quiero creer que podemos, porque tenemos esta gran responsabilidad, tenemos este gran poder y esa gran responsabilidad de generar un mundo donde pueda seguir habiendo humanidad y no le demos al traste a todo lo demás, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, yo me he dado cuenta antes, bueno, cuando estaba con mi expareja, igual, ¿no? O sea, la gente es muy egoísta, sí hay gente que sí se dedica mucho a cuidar todo esto, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Íbamos, por ejemplo, a comprar el mandado y, no, pues sin bolsa, y se quedó, ¿sin bolsa? Es como que, güey, pues sí, güey, ¿segura? Sí, güey, pues no va a pasar nada si no es una bolsa, ¿no? Pero hasta, o sea, la Exacto. misma gente se saca, o sea, no sé, güey, la humanidad actual es como muy egoísta. Lo podemos ver con el hecho La de del COVID, siempre. güey. Lo podemos ver con el COVID, güey. Siguen saliendo, siguen valiéndole madres la vida, güey. Y Sí. pues las consecuencias ahí están, ¿no? Sí. Que había como mucha esperanza de que fuera un despertar, ¿no? O sea, yo veía mucha gente involucrada en el ambientalismo y demás, diciendo, no, pues a partir de ahora, pues todos vamos a agarrar conciencia, ¿no? Pues no, o sea, realmente las dinámicas son más fuertes que un rato de reflexión que tengas, ¿no? No, pues no aprendimos nada en un año, güey. Tan solo, No, no sé si se acuerdan que a mediados de pandemia, en 2020, creo que en Francia, ¿no? Abrieron un Zara. Y no mames, güey, o sea, colas, güey, o sea, colas para entrar al Zara, ¿no? Pues no mames, o sea, también güey, es más fuerte la dinámica, ¿no? O sea, güey, no pasa nada si no compras en Zara, ¿no? O sea, sí, que yo lo de la ropa sí lo cuestioné mucho, porque dije, o sea, realmente si no estás saliendo mucho, yo sí es de las pocas conclusiones a las que he llegado, como, pues la neta no necesito cosas nuevas, ¿no? O sea, y me costó, o sea, ustedes que me conocen, ¿no? Sí es de los temas que a mí me han costado, pero sí en algún punto dije, la neta no, veo que no las necesito, ¿no? Quizás si Güey, regresábamos a clases presenciales, sí, porque ya no me quedan mis camisas, pero pues ese ya es otro tema. güey, se compraban ropa para tomarse fotos en frente al espejo y hacer sus TikToks. Entiéndelos, por favor, Ah, para ellos bueno, es muy sí, güey. importante, güey. Sí, claro, bueno. Sí, sí. Sabes, yo tengo la preocupación de que más que habernos dado una lección, creo que esto va a ser al revés. Y creo que hoy que ya se está terminando esto, lo que vamos a encontrar más bien va a ser más soberbia. Gente que va a decir, pues sobreviví a esto, o sea, soy un Claro. superhombre, soy una supermujer y me vale madres todo ya, ¿no? Sí. Y va a ser una lógica como de, no, pues entonces, pues la vida yo sé que se puede acabar en cualquier momento, ¿no? hay Entonces, que pues más vale Ajá. vivirla como a mí me gusta, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, sí, Pues sí, es lo que totalmente. decían hace tiempo, ¿no? Que la fantasía esta de los zombies, de los mundos posapocalípticos, hace más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. O sea, de verdad eso está Claro. súper jodido. O sea, no valemos madre ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, y es que las dinámicas sí lo han hecho más extraño. Bueno, yo me pongo a pensar como esto que comentaba Beto del TikTok, yo digo, pero también lo entiendo porque pues por ahí, incluso pues, haciendo un podcast, es por ahí que hemos sobrevivido, ¿no? Pero entonces te das cuenta que entonces nunca dejas pues de estar en la misma dinámica, ¿no? Aunque estés encerrado en tu casa, pues hay una dinámica de consumo y de pensar, no, pues ahora que salga, estas son las cosas que voy a hacer, ¿no? No, y Y por eso se forró, y por eso se han forrado Jeff Bezos y todos los que que te venden a tu casa. Y es que claro, ese es el tema, ¿no? O sea, es muy fácil decir, es que bájale a tu consumo, pero vivimos una sociedad donde el consumo nos define. O sea, sí, si no claro. consumes, no existes, no eres nadie, ¿no? O sea, cuando tú vas a Coyoacán, ¿cuál es la forma básica de integración en Coyoacán? El café, ¿no? Un café del jarocho, Del ¿cuánto te jarocho. cuesta? Ajá. ¿Cuánta pinche basura genera? Pero, y todos podemos ser parte de la integración. O sea, tú puedes ir a Coyoacán a consumir, aunque sea un café del jarocho y una dona, pero fuiste y consumiste, y eres parte del Que, ritual. ajá, que el café tú dices, bueno, te lo venden en cartón. No, es cartón plastificado por dentro para que el vaso no se chorree, güey.
Y la dona te la dan para que te aguante. dan te dan una laminita de plástico, güey, para que no te ensucies los dedos. Las Entonces, tapitas de los cafés sí me parecen criminales, ¿no? O sea, poner una tapita a tu café, sí. Sí, ahí realmente ya Definitivamente. se tendría que tomar cartas en el asunto. ¿Saben qué? Todos esos tipos de negocios, güey, ya no pueden dar, o sea, no es que no puedan vender, ya no pueden mandar sus pinches envases, ¿no? La gente tiene que dar con sus termos, si quieren, ¿no? Sí, Pero, sí, o sea, sí. otra, ¿no? Sí, hace unos años estuve en Brasil y a mí me sorprendió que todos los chavos de la universidad, todos traían su tacita afuera de la mochila cargando ahí, pues no sé, agarrada con algo. Aquí en México, ni en la UNAM, digo, sí ves las ánforas y eso, ¿no? Pero no ves tanto, o sea, porque la tacita no solo te sirve para el agua, te sirve para el café, te sirve para cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí necesitamos, ahorita como decía Beto, ¿no? Que te dicen, oye, ¿cómo que llevas tu envase? Que eso se ve mal. Pues necesitamos justamente, porque ese contagio hace que la gente deje de hacer las cosas o empiece a hacer otras cosas, pues justamente necesitamos demostrar que es más pues no consumir unicel. Yo creo que ya con el unicel le estamos haciendo un paro al planeta. O sea, esa madre tiene que desaparecer. sí, Sí, totalmente. el Sí, unicel yo se usa nada un más les chingo iba para el café por su composición termodinámica, güey. Y se usa también Para el para un chingo, champurrado. para los tacos, güey. ¿Por qué? Porque no se enfrían tan fácil. No, o sea, el unicel, esa es de las cosas bien tristes por ejemplo, de estar pidiendo a domicilio, pues, la cantidad de unicel y plástico con la que te llegan las cosas, ¿no? O sea, sí, no, Sí. no, o sea, sí hay que repensar todo eso, sin duda. O sea, porque creo que si no tienes el cinismo, pues igual nomás tienes la culpa, ¿no? Y creo que está en todos como decir, no, pues, o sea, pues no lo O sea, hagas, ¿no? todo eso se puede, tío, acabar fácil, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, todas las pinches cadenas que son la misma mierda, o sea, todas las pizzerías, todas las hamburguesas, güey, pues pueden generar un sistema de toppers, ¿no? Donde tú, güey, la primera compra te da tu topper, para la siguiente me lo regresas y te lo cambio, o sea, toppers de plástico, ¿no? O sea, que no sean de unicel, vaya, o sea, cosas que puedas estar reutilizando y reutilizando, ¿no? O sea, alternativas hay, ¿no? O sea, todo se puede hacer. Todo se puede. Yo nada más Sí. les quería contar de manera adyacente al tema que a mí desde morro, eso sí, quizá tuve la fortuna de que mi papá en específico era como muy quisquilloso con eso del agua, ¿no? Y, pues, él me enseñó como a bañarme incluso, entonces era como, cuando te enjabonas, pues le cierras, ¿no? Ya, cuando te quitas el jabón, pues le abres. Me ha causado mucho conflicto ver a otras personas, por ejemplo, pues sí, así, en sus usos, ¿no? Del baño y demás. Pero algo que me causaba pedo desde morro a partir de esa dinámica es ver cómo en las películas no se vean que se lavan los dientes. No sé por qué es una escena muy repetida y dejan el agua corriendo mientras ellos están lavando los dientes. Me da mucha ansiedad, ¿no? A la fecha me da mucha ansiedad ese tipo de escenas. Porque es como, ¿por qué dejaría corriendo el agua si ese güey no está haciendo nada con el agua, ¿no? Sí, luego te vuelves bien ultra, ¿no? Porque ya no puedes ver a nadie hacer algo así porque te pones súper loco. A mí eso me gustaba de ir a comer a ciencias, que alguien no tiraba la basura separada, uy. O sea, no era uno, eran como 20 los que llegaban y te decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no estás viendo? Estaba chido eso dinámica, pero fuera de ciencias, pues nada de ciencias. Claro. No, pero además yo siempre he sospechado, por ejemplo, no sé si colegas, si te acuerdas que en la unidad de posgrado tienen como 6 distintos, 6 botes para 6 desechos, ¿no? Y yo la neta no Y me nadie, imagino a los trabajadores haciendo un manejo así de las 6. No, güey, pues llegan y avientan todo al mismo Claro. contenedor y sí, así es. sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Pero, pues mira, ahora sí que necesitamos confiar, porque justamente, ¿no? Como lo que decías, el problema del bebedero, pues es que vivimos una sociedad donde no podemos confiar en el otro, Sí, 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 sí. ¿no? No sabes si hay gente que sea capaz de ir y defecar en el bebedero nomás por chingar, porque no le generan ninguna Sí, otra, ¿no? pues mínimo orinarse ahí. Pues es que yo creo que si observas que pasa en los baños, ¿no? Pues sí te Sí, cuestionas como, pues, ¿por qué no lo harían donde tomamos agua? O sea, sí hay sospechas sin duda del otro, ¿no? ¿Qué, qué, sí,
Que yo creo que sí, o sea, yo obviamente pues no creo en esta definición del vandalismo generalizada, pero si una así considero es la que se hace, ¿no? En términos de los baños, o sea, como de ensuciar el baño intencionalmente, ¿no? O de dañar, por ejemplo, esto donde alguien más toma y demás. Me parece criminal. Oye, rápido. No sé, me acá llegó un mensaje de Beto que dice que se le fue la luz. Entonces no sé Ah, no manches, si siga grabando, ¿eh? Sí. con Sí, es razón verdad. quedó Sí, se parado. quedó paralizado. Sí. Ok. ¿Quién sabe qué? Perdón, banda, por situaciones de la lluvia se me fue la luz, pero ya regresamos, ya justamente estábamos por terminar el tema, íbamos a pasar a las recomendaciones. No sé si antes del vandalismo quisieras platicar algo más, amigos. No, Beto, o sea, habíamos cerrado más o menos el tema. Sí, ya, creo que ya había cerrado el tema. Va, Paco, ¿tú algo antes de terminar? No, pues que creo que justamente con el tema del vandalismo, lo que creo que es necesario es que podamos vivir en una sociedad donde haya más confianza de unos con otros, ¿no? Creo que ese es un tema, ¿no? Pero mientras haya tanta desigualdad, eso va a estar cabrón, nada más. Cierto. Sí, claro. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones del día de hoy? Sí. Que por cierto, feliz Ajá. Día de las Madres a todas las madres que nos ven. Sí, feliz día. Sí. Sí, las vamos a alcanzar todavía 2 días después. Feliz día. Que o sea, hay como una crítica contemporánea, no, pues no hay que felicitar por este día y demás, pero también yo sé que está muy arraigado el hecho de que pues, es un día importante, sí, dentro de nuestra Sí. cultura. Sí. Bueno, les decía que no anoté siquiera como parte de mis recomendaciones, pero mientras hablábamos, mientras yo mismo les contaba de la situación aquí donde me encuentro ahora mismo, me vino a la mente esta canción de ¿Dónde jugarán los niños? Que da nombre a un disco de hecho de Maná, ¿no? Esa canción me gustaba mucho y creo que sí pues como que refleja el sentimiento de, bueno, cómo puede cambiar mi ecosistema inmediato, ¿no? Pues en el transcurrir quizá de unas décadas, ¿no? Y les contaba que aquí, pues a mí me han contado que había, en un arroyo, ¿no? Había tortugas, había peces, y ahora cuando hay agua, viene con basura, ¿no? Está lleno de basura y con un mal olor, además, cuando hay agua, ¿no? Entonces, bueno, sería mi primera recomendación. Busqué otras, no necesariamente porque hablaban de la problemática, sino porque hacían referencia al agua, y entonces una de ellas es la de Ocho Ríos, de Los Pericos, pero la versión del Mil Vivos, una versión en vivo, ¿no? Evidentemente. Creo que comentaba Paco que es un discazo y lo es, y creo que todas las versiones que están ahí son mucho mejores que las versiones en estudio. Entonces yo ese disco lo Definitivamente. conocí, sí, lo conocí muy morro, ¿no? Yo creo que yo tenía unos 12 años, pero ya después escuché más a Los Pericos y como que no me gustaban tanto las versiones en estudio de esas mismas rolas que me habían encantado, ¿no? Bueno, otra es la de La Agua. canción, Sí, sí. en ese disco la canción de Home Sweet Home, con el Ajá. vocalista de Los Auténticos Decadentes, me Es muy parece buena. sublime. No, Ahí, yo creo que hay. no sé si ¿Cómo? los pericos tuvieron el pedo de que cambiaron de vocalista varias veces, ¿no? No, se salió ¿cómo le Bayano, llaman? Ajá, Bayano. Rayano, Ujú. sí. Que cantaba muy bien, tenía un registro pues así muy amplio, ¿no? Pero el que se quedó es bueno. Bueno, yo los vimos en vivo en un Vive Latino, no sé si te acuerdas, Andy. Sí, Y sí, pero fue en 2005. No sé si ya no sí, estaba el sí, otro güey. no, ya ahí ya no estaba y me parecía que seguían sonando bastante bien. Pero en ese disco, por ejemplo, hay otros clásicos. Está la de Waiting y la de Runaway. Suenan muy Ujú. bien. Y si tú escuchas las versiones en estudio, no son tan épicas, ¿no? Y la de ese en vivo te suena como esta rola, ¿no? Así, habla del amor de mi Sí. vida, ¿no? Y demás. Ajá. Sí. Es- Otra canción en la que pensé es la de Agua, de Jarabe de Palo. Simplemente pienso en esta frase de agua y sed, difícil mezcla. Entonces, pues ahí está hablando de amor, evidentemente, pero pues, si lo pensamos en realmente sentir sed y, pues carecer del elemento, pues es que pensé en
en esa analogía. Bueno. Y, Ajá. Y el vocalista también falleció justo el año pasado, ¿no? O este año. Paul Don. Sí. Paul el año Donés, pasado. ajá. Sí, el año pasado, incluso, sí, el pasado o antepasado. Es que yo, la verdad, a mí sí me ha afectado en mi registro el haberme perdido un año, como que a veces no sé si fue así. Si no fue en 2020, fue a principios del 21, ¿eh? Ah, ok, entonces acaba de ocurrir. Bueno, y la última, les decía que por lo que comentaba Beto, de que quizá mi semana no había estado tan buena, es la del Pobre, de Ataque 77, que esa canción ni siquiera la busqué, sino que vino a mí el coro, ¿no? Como que así como me sentía, vino a mí este coro de Un poco de suerte para el pobre, y pues, decía Paco el comentario de que trae una cuestión muy proletaria, quizá de conciencia proletaria, y hay una frase muy interesante de: ves al chico que aspira al tren y a la chica que nunca podrás tener, y pues es como una experiencia cotidiana, ¿no? De alguien en su transcurrir por el transporte público. Además, y esto lo acabo de pensar muy en el orden de lo que acaba de ocurrir, ¿no? De la importancia del sistema de transporte colectivo metro. Esas serían mis recomendaciones. Va. Están buenas todas. Andy. Yo no traje ninguna así como relacionada con el temática, pero digo, la primera es de una banda que se llama disco Purple Machine. Es como, no sé, es como electrónica según yo, pero es que esa rola me recuerda cómo uno podía salir a fiestas, ¿no? Y evidentemente, pues yo creo que no es tan buena idea hacerlo, entonces me acordé de ella y me gustó. Se llama Body Funk, ¿no? Como que te pone de buenas, como que quieres, al mismo tiempo estar en un evento así, pero creo que todavía no es momento ni buena idea, ¿no? Entonces la ponen ya en su carro, güey, pueden tener fiesta ahí ustedes dos, digo, ustedes solos en su carro, ¿no? Y la otra es más que nada es como todo el disco ¿te acuerdas de Raúl de los Santos? Generalmente lo recomendamos mucho aquí, hizo famoso por hacer rolas de reggaetón, hacerlas como post-punk. Creo que ya sacó como tal su EP y está bueno. El disco se llama Líneas, lo acabo de escuchar en la semana en Spotify, entonces más bien recomiendo a este güey que es muy bueno. Se llama Líneas. ¿Y todos son covers, man? No, estas sí son suyas. Ah, o sea, ya sacó su material propio. Sí, ya sacó aparte de que creo que sigue haciendo covers, ya sacó su material propio. Y es bueno el güey. Fíjate que les iba a contar porque pues, Saúl de los Santos, tú nos recomendaste un par, no sé, bueno, más bien nos recomendaste un cover que hace de la de Hawái, ¿no? De Maluma, en versión post-punk, pero también tiene unos covers de Bad Bunny, y entonces estaba escuchando radio justamente en Reactor en la semana, y pusieron una versión de Y si veo a tu mamá de Bad Bunny, punk, con unas chicas, pero pues yo justo iba manejando, entonces no puse, Creo ni anoté, ni... No pudiste perrearla. Así, pero me parece que la versión está muy buena, entonces si alguien sabe cuál es o si lo pueden decir ahorita. Yo la recomendé en algún video. Según yo, ¿sí? a tu mamá es de Brigitte Laverne, se llama. Ok. Brigitte sí. Laverne. Ok, bien, entonces. Sí, y pues, nada más de mi parte. Va. Paquito. Yo antes de, bueno, la verdad es que cuando Axel me comentó lo de las propuestas, no sé, como que a pesar de que está pasado ya unos años de mi vida con el tema del agua, como que no encontraba, no consideré canciones que yo creyera que tuvieran así como una relación directa con la preocupación, ¿no? Por el recurso. Entonces, yo la primera que pensé y recomendaría, pues nada, es que nada por el título, porque es de lo primero que pienso cuando pienso en agua, es la de Aguas de Marzo, de Elis Regina, que es una cantante, era una cantante brasileña, y son como de estas primeras piezas del bossa nova, ¿no? Me parece que sí es samba o bossa nova, no, es bossa nova. A mí me parece una canción maravillosa, Dios, tal vez creo que todos la hemos escuchado, solo que no estamos conscientes de ello, y la voz de Elis es simplemente maravillosa. Pues si pueden escuchar esa canción, se las recomiendo ampliamente. Ahí está en Spotify, Aguas de Marzo. Y bueno, esa canción habla de las lluvias de marzo, que son las que están cerrando el verano,
que uno dice, acá dijo, ¿cómo que aguas en marzo y cómo que están cerrando el verano? Pero pues pensemos justamente que Brasil está en el hemisferio sur, entonces pues tienen otra dinámica con sus, bueno, sus temporadas son distintas a las nuestras, ¿no? Lo que, no sé, a mí me genera me maravilla mucho este tema, por ejemplo, rápido les comento algo, ¿no? Cuando yo estaba chavo decía, ¿y cómo es que el Halloween o el origen del Halloween pasó en Europa en un día X y resulta que acá en México, sin que hubiera contacto entre esas dos culturas, acá hay un Día de Muertos? ¿Qué fue por qué coinciden, ¿no? Esas dos fechas. Y bueno, pues es porque es el fin de las cosechas y entonces cuando terminan las cosechas es un momento de celebrar y hay que festejar a la vida y hay que festejar a la muerte, ¿no? Porque no puede existir una sin la otra. Y bueno, pero a lo que voy es que cuando tú estás en el hemisferio sur, pues no me imagino cómo ha de ser pasar Navidad en pleno, pues en pleno calorón, ¿no? Pero allá allá la Navidad. Sin embargo, en el sur, en las fiestas del Día de San Juan, que digamos, el San Juan es el 24 de junio, sería, digamos, el día opuesto a la Navidad, pues son súper importantes porque esas son sus fechas de la cosecha, es esta temporada donde ya trabajaste, ya generaste la riqueza, entonces ahora sí puedes celebrar. En Brasil las fiestas de junio son las fiestas más importantes, que a nosotros pues no nos sonaría algo que haga sentido, porque pues tener fiestas como Navidad en junio aquí pues no tendría sentido, ¿no? Pero allá pues, sí lo tienen, ¿no? Y bueno, esa es una canción. Y la otra que yo pensé, y porque coincidimos en eso con el tema del punk, mi otra recomendación pues es la de Judy is a Punk de los Ramones, porque me parece que esa canción simplemente es una maravilla de canción que pues, es la base, ¿no? De la creación. Digo, antes de los Ramones, pues ya había como una génesis del punk, hubo grandes grupos que empezaron a construir pues este sonido que revolucionó al mundo, que a mí, yo creo que si a mí me preguntas cuál es el género de música que más te late, pues definitivamente es ese. Entonces yo creo que cuando punk es una nueva experiencia, ¿no? Porque me parece que es una canción disruptiva, innovadora y que con muy poquito, o sea, con muy poquito, porque dura muy poquito tiempo, porque solo tiene 3 acordes, pues no sé, te dice muchas cosas, ¿no? Entonces, y a mí me encantan, me fascinan los Ramones y definitivamente yo creo que es una de las mejores bandas que ha existido. Y bueno, y finalmente mi tercera recomendación es una canción que para mí en la vida ha tenido una gran influencia, que me fascina, me gusta muchísimo, que se llama El Huerto, de Roberto González, junto con Jaime López. Bueno, y también con una cantante que se llama Emilia Almazán. Yo creo que es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida y afortunadamente tuve la oportunidad de decírselo un día a Roberto González cuando estaba en su casa y me di cuenta que estaba con él porque me tardé en agarrar la onda que era él, ¿no? Lo que pasa es que llegué a su casa porque un amigo es amigo de esta persona y me dijo, oye, pues vamos a ver el partido de México contra Brasil en el Mundial del 2000, ¿qué fue? ¿2012? No, 2000, sí, hubo Mundial no, 2014, en el 2014. Entonces de repente, o sea, después de un rato dije, oye, ¿y tu cuate no es músico o cantante o algo así? Y dice, ah, sí, creo que se dedica a algo así. O sea, mi cuate ni siquiera sabía quién era Roberto González. Y yo, ah, no mames. Y entonces, ya cuando me iba de su casa, por ahí hay más cosas en esa aventura, bueno, ya le dije, oiga, yo nada más quiero decirle que su canción del Huerto me parece una de las canciones más maravillosas que he escuchado en mi vida. Me gusta mucho, está muy bonita y pues nada más. Me dijo, ah, ¿sí conoces mi música? Le dije, sí, lo he escuchado, y me parece muy bueno. Pero en fin, ojalá puedan escuchar esa canción, por lo menos la última, yo creo que vale la pena. Y tiene una letra muy bonita. En fin, eso es todo. Va. Ya se Sí, nos había ido Axel, ya regresó.
Se me fue la luz. Sí. Pero además, yo pensé que seguiría funcionando con mis datos y no me dejó seguir funcionando, porque estoy en el celular aquí y no me dejó, entonces hasta que regresó la luz y regresó el internet. Una disculpa. Pero pues no se tardó en regresar. No, la neta no. Va. Y bueno, por último, las mías. Hoy traigo dos nada más. Una es de boicot. La venía escuchando en la semana en el coche. La verdad es que nunca había escuchado su versión de Resistiré. Está bastante interesante. Trae un sonido de polka ahí medio raro. Ya saben que a esos vatos les gusta experimentar de repente. Y está interesante esa canción. Digo, no es la mejor versión de Resistiré, la verdad. Creo que mi favorita es la de Los Muertos de Cristo. Pero esta está interesante. Es para echarle un ojo nada más. Y la otra es del Noy del Sucre, que se llama Outrera Calling, que es un intento de cover a London Calling de The Clash. Pero pues ya sabes, ¿no? Que el Noy del Sucre le cambia la letra a su situación, y la neta es que es una canción bastante chida. Escúchenla. Y pues nada más. Utrera. ¿Utrera? Utrera. Ujú. Utrera Calling. Ok. Y pues nada más es lo único que traigo hoy. Bien, entonces. No sé si quieran decir algo más antes de cerrar el tema del día. Oigan, pues yo adelantándome al cierre, pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Estuvo chidísimo. A lo mejor faltó hacer ahí un poco más de diálogo. Yo de repente me clavé con unos monólogos, pero pues, estuvo padrísimo, ¿no? Muy chida la experiencia. Sí, estuvo bueno. Sí. Luego que hagan uno de anime me invitan, ¿no? Sí. Sin bronca. Sí. De hecho, yo sí tengo pensado entrarle a esos temas que yo no domino en absoluto, pero qué bueno que nos dices, colega. Sí, yo la neta no sé el tema, pero sí podemos hacer uno al respecto. No, la verdad yo tampoco sé mucho, pero creo que hay algunas cosas como de introducción que vale la pena entrarles, ¿no? Por ejemplo, Death Note, creo que vale la pena discutir ese anime que además tiene muy poquitos capítulos. Ok, entiendo. Sí. No, pues al contrario, gracias por acompañarnos. La verdad es que sí estuvo de lujo haber tocado de entrada el tema, ¿no? Porque es difícil entrarle a estos temas sin decir, no, pues sí, pues está jodido ya, y creo que nos diste esa parte de la complejidad del asunto, ¿no? Que es algo que uno sabe que es complejo, pero pues quizá no sabes caracterizar esa complejidad, pues tú nos ayudaste en eso, colega. Entonces, gracias Sí, por la hay invitación. muchas cosas que yo no sabía que dijiste, y la neta qué chido que nos explicaste un montón de cosas. Sí, estuvo bueno. Buen día, amigo. No, hombre, pues gracias. Andy, ¿algo que quieras decir? No, ya, todo. Saludos Va. a todos. No, pues nada, que aunque tengan malos días, pues se levanten y sigan con sus actividades. Esta es una buena prueba de que vale la pena. Porque incluso levanta el ánimo. Es que yo creo que sí, un poco de suerte para el pobre. Y creo que mucho está en las interacciones que lográbamos, ¿no? Como, así es como decir, pues a lo mejor no me está yendo tal cual yo quisiera, pero pues tengo mis compas y cotorreo al respecto, ¿no? Y quizá eso nos ha robado un poco todo este asunto. Pues nada, este podcast es un esfuerzo por ello, ¿no? Por construir comunidad, a pesar de la distancia, además. Entonces, Que acabo de ver algo, yo antes de despedir. La Lady Tacos de Canasta ya hizo su restaurante. Ahí por si quieren ir. Está en Uxmal 171, esquina Xola, Colonia Narvarte. no manches, o sea, en la Narvarte, ni siquiera fue así En ¿no? Tepito. Sí. Es bueno ver que la banda va saliendo adelante, ¿no? Claro. ¿Sí? Pues ahí por si quieren ir, vayan. Yo la verdad es que nunca probé sus tacos. Pero bueno. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias por venir. La neta estuvo muy chido. Muchas gracias también a Axel y Andrés por estar aquí. Gracias, mano.
Banda, muchas gracias por vernos. Ya les dejamos ahí nuestras redes sociales. De igual manera, gracias por darle like, gracias por suscribirse. Neta, qué chido que esto esté creciendo. Y pues Activen nada, la campanita. sí, denle click a la campanita. Y muchas gracias, neta. Nos vemos la siguiente semana. Pásensela chido. Despídanse, banda. Adiós. Cámara, pandilla. Adiós. Bien. Ultraviolencia, Gracias. amigos. Muchas gracias. Gracias. Sale. Nos vemos la Vale. siguiente semana, banda. Bye. Adiós.